En esta noche yo quiero compartir con ustedes desde una forma práctica y reveladora lo que hemos estado leyendo últimamente con relación a los acontecimientos que están sucediendo sobre la faz de la tierra. Y yo quiero que abramos nuestra Biblia o abran sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 2. Salmos, capítulo 2, y voy a leer con ustedes. Vamos a leer todo el capítulo porque todo el capítulo es un capítulo mesiánico, un capítulo profético. Ya lo hemos explicado el otro día, pero vamos a detenernos a explicar algunos aspectos. Capítulo 2, verso 1 en adelante, y este salmo dice de la manera siguiente: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es una pregunta. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. La razón por qué nos hemos detenido a leer este salmo es porque en estos días están llevándose a cabo acontecimientos que van paralelamente marcando el avance profético. Si hay una temática que podríamos abordar o ponerle como título al mensaje de hoy, es resolución de las Naciones Unidas acerca de Israel acelera las profecías bíblicas. Quizás no muchos están enterados, quizás no muchos están informados, pero evidentemente que ayer me sorprendió de una forma impactante lo que estaba escuchando por el embajador de Israel en las Naciones Unidas y por la resolución que las Naciones Unidas tomaron el día de ayer. Si esto fuera una casualidad, yo no lo diría, pero esto está muy a tono con lo que la profecía bíblica nos ha revelado y nos está revelando. Lo que sucedió ayer, día 19, ayer fue 19, ¿verdad que sí? Día 19 de septiembre del 2024, en la reunión de las Naciones Unidas, en la sede de las Naciones Unidas. Usted sabe que está ¿dónde? Está en Nueva York. Las Naciones Unidas está integrada por 193 naciones. 193 naciones. Hay otro organismo y otra corporación muy grande que es un organismo, una organización que más bien eso es de defensa, eso es una organización de los ejércitos de muchas naciones, pero no están los 193 países en lo que se llama la OTAN. En la OTAN solamente están 31 países, la mayoría son de la parte de Europa y muy pocos como Estados Unidos y otros más, pero la mayoría son naciones de Europa que están dentro de la OTAN. Entonces, cuando nosotros estamos viendo, nos concentramos a ver esto de una perspectiva profética, lo que sucedió ayer, hace que muchos que estamos relacionados con
las perspectivas proféticas, podemos decir amplia y categóricamente y convincentemente que nos estamos acercando a pasos agigantados a todo lo que Dios ha demarcado en el orden profético y revelado en todas las Sagradas Escrituras. La Biblia nos habla de una profecía cuando todas las naciones vayan a Israel en el día final de los tiempos demarcados por Dios en su señorío y en su perfecta voluntad. Es importante hablar de esto. Pero para explicar todo esto tenemos que hacer una pequeña reseña y luego entramos a desarrollar los textos que hemos acabado de leer. Pero lo primero que tenemos que explicar, que todo lo que vamos a ver, lo primero que acaba de suceder en el día de ayer, esta reunión de las Naciones Unidas, esta asamblea de las Naciones Unidas, fue más para debatir la situación del Medio Oriente, tomando como figura principal Israel y los países que le rodean. Y prácticamente eso ha sido el tema número uno que se demarcó, porque no voy a entrar en detalle, pero ahora el domingo, este domingo 22 y el lunes 23, va a continuar habiendo otra reunión en las Naciones Unidas y se titula el tema Cumbre del Futuro. Y esto es alarmante, lo que va a suceder en estos días, en ese lugar, el domingo 22 y lunes 23, de lo cual también podría hablar, pero lo voy a hablar el día lunes, porque el día lunes todavía ellos están en reunión, los temas que van a tratar y vamos a orar específicamente. Aunque yo quisiera que nos estemos en común acuerdo orando, porque sabemos claramente lo que el Señor dice, que Dios que mora en los cielos se ríe de los planes y se burla de ellos, porque Dios es Dios y nadie podrá superarlo. Pero para explicar todo esto, veamos primero lo que acaba de suceder ayer. De esos 193 países, no todos estaban presentes, pero hubieron 124 países que votaron afirmativamente en contra de Israel. 14 países afirmaron respaldar a Israel. 43 países se abstuvieron por completo y lo que falta, sumando 124 más 14 más 43, los que todavía no llegamos a 193 es porque no estuvieron presentes. Observe este detalle. 124 países dijeron lo que voy a comentar acerca de Israel. 14 dijeron que estaban en contra de la decisión de la mayoría de las personas. Y esto nos hace entender en qué tiempo realmente profético estamos viviendo. Por lo tanto, estas 124 naciones que ha acabado de dar la espalda a Israel por primera vez en la historia de la humanidad, desde que Israel figura como nación en el año 1948, ya que la última reunión de las naciones del mundo realizada hace 24 horas, ayer, la Asamblea General, que es conocida en sus siglas como la ONU, decidieron voltearse en contra de Israel frente a solo 14 naciones en el mundo que aún brindan por consiguiente apoyo, y que esas naciones, con excepción de Estados Unidos y Paraguay, las demás otras naciones y Argentina, las demás otras naciones prácticamente son naciones muy pequeñas. Quizás algunos de ustedes ni quizás la habrán oído alguna vez, pero la vamos a mencionar. Entonces, ¿en dónde están esas naciones? Decidieron despojar a Israel del derecho a la legítima defensa contra el radicalismo, mientras que por otra parte 43 naciones, como he dicho hace un momento, se abstuvieron por completo. Y esto es lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Y de acuerdo con el texto de la resolución que se basó en la opinión de la Corte Internacional. Usted sabe que hay una Corte Internacional. La Corte Internacional decidió en el mes de julio, quitar a Israel el derecho de defensa.
Y concerniente a esa decisión que se hizo en el mes de julio de este presente año, ahora las Naciones Unidas, tomando como referencia esa decisión, afirman y aceptan la opinión de la Corte Internacional de Justicia, quien afirmaba que la defensa de Israel ante los ataques de radicales y personas extremadamente era ilegal. Entonces, ante la votación, el secretario general de las Naciones Unidas dijo que apoyaba la opinión de esta Corte y que acataría la votación que pide, y advierte también a Israel retirarse, escuche bien, no solamente que no se defienda, sino que está diciendo a Israel que se tiene que retirar y volver a las líneas de frontera que tenía antes del año 1967, y le dieron un plazo de 12 meses. ¿Sabe lo que pasó en el año 1900, antes del año 1967? ¿Qué pasó en el año 1967? La guerra de los 6 días. Cuando Israel victoriosamente ganó esa guerra, entonces él pudo conquistar porque hasta ese momento Jerusalén no tenía la autoridad total de Jerusalén y otras partes más, y ahora está diciendo la Nación Unida que vuelvan a las líneas que tenían antes, a las fronteras que tenían antes. O sea, lo que están diciendo es que Israel tiene que ceder terreno, tierra, y quedarse con un espacio muy limitado. Cuando es todo lo contrario, según la profecía bíblica, Israel se va a expandir y va a tomar las tierras que le dio Dios la promesa a Abraham, y por consiguiente a Israel la va a volver a tomar. Entonces este secretario dijo que apoyaba la opinión de esta Corte y que acataría la votación que pide, y esto es realmente, le dan un plazo 12 meses para reconsiderar esto. Esto está marcando prepotentemente, de una forma totalmente contraria, un hecho realmente insólito de advertir a Israel a que cumpla con esto, o de lo contrario recibirá las consecuencias que creo que ya muchos de nosotros nos imaginamos en una forma totalmente negativa y contraria. Esta resolución, por otro lado, también insta a todas las naciones y los Estados miembros. Mire lo que sucede. Esta resolución tiene muchos aspectos, pero todo en contra de Israel. Esta resolución, y alguna vez usted dice, yo no vine aquí a escuchar noticias, yo vengo aquí a escuchar la palabra, pero yo le tengo que decir por qué la profecía se está cumpliendo frente a nuestros propios ojos. Y la evidencia que nosotros tenemos frente a ese cumplimiento, aunque muchos quizás lo pasen por alto. Yo no puedo pasar por alto una situación así cuando estamos prácticamente a postrimería de los tiempos finales determinantes en el reloj de la palabra de Dios profético. Entonces, esta resolución también insta a todas las naciones y los Estados miembros a no vender a Israel ningún tipo de arma ni equipos militares que se utilicen para que pueda defenderse de los ataques salvajes de las personas que atentan contra ellos. Y a la vez, entonces, boicotear todos los productos que se producen en Israel. Ninguna de estas naciones podrá comprar los productos que produce Israel. O sea, en toda esta declaración en ningún momento se menciona lo que hizo Hamas, ni la invasión que hicieron a Israel el 7 de octubre, ni los constantes ataques que Irán está realizando contra Israel utilizando sus grupos radicales situados en distintas naciones del mundo. Además, no se habla nada de la opinión o oposición de una religión, usted sabe, la religión que impera en el Medio Oriente, al pueblo de Israel. En esta resolución no exige nada a los violentos y a las personas que violentaron trágicamente una nación, ni tampoco hicieron ninguna mención de esos ataques. Esta resolución está tan clara desde una perspectiva humana, pero bíblica y profética, está tan clara que casi quiso decir que la religión que impera en el Medio Oriente puede atacar todo lo que quiera de Israel en Israel, y que Israel no tiene ningún derecho a defenderse en ningún momento y recibir todo ataque callado sin hacer absolutamente nada.
Esto está mostrando de una forma directamente, y esto mientras escuchaba las noticias lo estaba escribiendo, mientras estaba escuchando, estaba preparando esto para compartirlo con ustedes hoy. Esto está mostrando de una forma la posición que hoy se encuentra y la resolución que es aprobada por 124 naciones en contra de Israel. Y esta es una resolución totalmente insólita, y esto es, en cierto punto, y no me cabe la menor duda, algo tan diabólico y tan infernal, producido por las mismas fuerzas de las tinieblas. ¿Cuáles fueron las naciones que rechazaron esta decisión y que se pusieron a la par de Israel? Esto es impensable, que solo esta resolución fue rechazada por solamente 14 naciones. Dentro de ella están las siguientes: Argentina, la República Checa, Fiji, Hungría, Israel por consiguiente, Micronesia, Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Tonga, Tuvalu, Estados Unidos. ¿Conoció alguna de estos países? Usted creo que lo escucha por primera vez, ¿verdad que sí? Hay como 3 o 4 países que sí conocemos, pero la mayoría es no. Entonces, todo esto está mostrando la forma hacia dónde se está dirigiendo como a fuerza el mundo en estos días hoy. Y algunas naciones mostraron abstención completa a esto. Es como si realmente se quisieran lavar las manos, igual que Poncio Pilato cuando fue llevado Jesús frente a él. Una de las naciones que se abstuvieron fue Canadá, y su embajador, aunque criticó la resolución, dijo que estaba de acuerdo con varios principios del documento. Además dijo lo siguiente: Canadá no puede apoyar una resolución en la que una de las partes, el Estado de Israel, sea considerada la única responsable del conflicto, y en la resolución no se menciona la necesidad de poner fin al radicalismo, respecto del cual Israel tiene serias y legítimas preocupaciones de seguridad. O sea, veo que sí tienen acuerdo, pero igual yo me abstengo. Como representante de Canadá no voy a votar. Tú sabes, esa es la dinámica de la claudicación que hay en los seres humanos hoy en día. A lo bueno llaman malo, a la verdad le llaman mentira, a la mentira llaman verdad, y no disciernen entre su mano derecha y su mano izquierda. Y es evidente que esta resolución contiene un lenguaje que se alinea directamente con un movimiento para tratar de destruir una nación completa, y este es el esfuerzo para aislar a Israel en una forma única, en todos los sentidos, en cuanto a comercio, en cuanto a defensa, en todos los sentidos. Y por otra parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel dijo que la resolución fortalece la organización de estas personas que atacaron y el estado radical de otras naciones más que rodean a Israel. Por lo tanto, el embajador de Israel, yo lo escuché unos 10 minutos que habló, 12 minutos, y el embajador de Israel dijo sobre esto: en lugar de conmemorar el terrible acto del 7 de octubre condenando a los que lo hicieron, la asamblea sigue bailando al son de la música de la autoridad que respalda a aquellas personas que hacen lo malo y que no tienen ningún realmente respeto a la vida. Ellos dijeron, y yo eso lo prediqué cuando prediqué acerca de la profecía del Salmo 83, dice esta religión que ellos aman tanto la muerte como Israel ama la vida. Ese es el lema de ellos. Entonces, por otra parte, mientras que la oficina del presidente de la autoridad del país contrario a Israel, especialmente sabemos cuál es, por ejemplo, Palestina y los demás, más votados, celebraron esto con gran alegría y calificaron esto como algo histórico cuando estas naciones hoy decidieron ir y respaldar a lo que es contrario y a lo que es maldad y a lo que es prácticamente cegar la vida sin importar a quién. Además, se atrevieron a solicitar a cada nación de forma individual adoptar medidas radicales en contra de Israel. Solo la embajadora de Estados Unidos llegó a decir
al Pleno, a la Asamblea en la Nación Unida, que la resolución se niega a abordar la realidad de que Israel simplemente tiene derecho a proteger y defender a su pueblo de actos de radicalismo, mostrando de esta forma que es la única nación sólida hasta el momento en defender a Israel. Eso dijo la representante, que esto puede cambiar en noviembre. Permita al Señor que no. Y por eso que necesitamos orar. Hermano, yo nunca he sentido una urgencia de más orar en estos días, en estos meses, como lo que estamos haciendo. Estoy enfatizando continuamente esto. Y necesitamos que Dios, por pura gracia, intervenga. Porque la situación, solamente quien la pueda cambiar se llama Dios. Nadie más. Entonces, cuando yo esto inclusive lo tengo y lo voy a publicar en 2 o 3 partes escrito, quiere decir que cuando estamos hablando de esto, las naciones atacan de una forma vergonzosa a Israel. No se equivoquen, esta no es solo la batalla de Israel. Es la batalla por el derecho de todo el mundo libre de defenderse del mal. Y justamente eso es lo que dijo el embajador y manifestó de esa forma este diputado o este embajador. La resolución proporciona respaldo internacional a aquellos países que quieran tomar medidas adicionales en contra de Israel y de esta forma nos muestra hacia dónde se está dirigiendo el mundo de estos días. Esto entonces, cuando miramos esta realidad, sin tocar todavía lo que va a pasar el domingo y el lunes, que eso es aún más profundo, que no es solamente que va a afectar a una nación, sino que va a afectar al mundo entero. Pero esto nos hace recordar mucho lo que dijo el Señor en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Eso es tal cual lo que estamos leyendo en este Salmo, escrito hace miles de años atrás. Es lo que tú y yo estamos viendo hoy en día en el mismo país donde estamos viviendo. ¿Por qué se amotinan las gentes? Este salmo consta de 4 escenas muy diferentes, pero muy importantes a destacar. El salmo número 2. Recuerde que hay muchos salmos en la Biblia, en el libro de los salmos, que son altamente proféticos. Y uno de ellos es el capítulo 2. Pero hay 4 cosas que yo quiero destacar que encontramos en el Salmo número 2. Primero, comienza hablando de los pueblos y de los reyes del mundo que se oponen al ungido ¿de quién? De Dios. ¿A quién se oponen? ¿A quién se oponen? A Jesucristo. Eso significa un triste cuadro de arrogancia, rebeldía de la humanidad contra Dios. Eso es lo que está viendo hoy en día. La gente rechaza a Dios, se rebela contra Dios mismo. Esto es un espíritu totalmente contrario, antagónico de las mismas profundidades del infierno. Este es el cuadro general que estamos viendo en derredor nuestro. La arrogancia del ser humano, la rebeldía del ser humano que camina sin Dios, sin fe y sin esperanza. Rebeldía contra Dios, rebeldía contra el ungido que es rey. Rebeldía contra la redención que el Señor realizó en la cruz. Rebeldía para rechazarle como el verdadero y único y absoluto Mesías. Y rebeldía para rechazar toda enseñanza moral de la revelación que nos proyecta la palabra del Señor. Y es interesante saber que tanto los autores del Nuevo Testamento también ven al mundo en oposición directa, prácticamente en una oposición directa a lo que es Cristo mismo. Pablo se enfrentó a situaciones, pero yo creo que Pablo, si estuviera en nuestros días actuales, quedaría asombrado porque nosotros estamos enfrentándonos a una situación no similar a la de Pablo, mucho más intensa. Porque es importante entender este punto. Cuando los
apóstoles del Nuevo Testamento hablaron acerca de que en el mundo tendríamos oposición, que el creyente tendría oposición, que la fe bíblica sería rebatida y rechazada. Mira lo que dice Juan capítulo 15, verso 19. Yo necesitaría una persona aquí que sea rápido para buscar la Biblia, porque lo que estamos hablando es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Juan capítulo 15, verso 19. ¿Alguno lo tiene? Sí, lo tiene, lo puede leer en voz alta. Juan capítulo 15, verso número 19. No, pero no se escucha. Tiene que ponerse en voz bien, así como grita, aleluya. Vamos, vamos. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahí está la respuesta. Ahí está la clave. Ahí está prácticamente lo que acabamos de decir, lo que acabamos de mencionar. Porque no son del mundo, el mundo aborrece lo que no es de él. Por eso que aborrece al creyente, aborrece a la iglesia, y todo lo que pertenece a Dios es un acto de aborrecimiento. Por eso que el mundo aborrece a Israel, o la gran mayoría, como lo estamos viendo. También Efesios capítulo 6, verso número 12, nos da un texto maravilloso que todos nosotros lo sabemos porque lo hemos predicado muchas veces aquí en la casa, y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra el gobernador de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha en medio de esta situación que estamos viendo, aunque podemos ver un organismo natural, humano, pero dentro de la mente de la mayoría, prácticamente todo, está trabajando una influencia demoníaca, nociva de Satanás, para tratar de confundir, engañar y justamente ir contra la misma gracia del único Redentor, Jesucristo. Eso es lo primero que observamos en el Salmo número 2. Lo segundo que observamos es que Dios responde, y aparentemente a muchos no les gusta eso, pero una forma figurativa de poder entender mejor lo que la palabra del Señor nos quiere implicar y lo que nos quiere decir en el Salmo número 2. Lo segundo que notamos en este Salmo, especialmente el verso número 3 en adelante, es que Dios responde burlándose de los ridículos esfuerzos del mundo por quitar a Dios de la escena. No lo pueden quitar, es más, de acuerdo a la orden profética, el asunto es que el mundo va a ser quitado mientras Dios permanece fiel. Porque llegará el tiempo en que Él terminará con la rebeldía humana. Esto está a punto de acabar, iglesia. La maldad, la rebeldía, el clima de las tinieblas está a punto de acabar. Y usted dice: uy, todavía faltan 7 años. Ok, faltan tantos años. Ok, pero recuerde claramente que para el Señor es milésima de segundo, menos de milésima de segundo. Así lo dice la Biblia, ¿no? Entonces llegará justamente el tiempo en que Él terminará con la rebeldía humana y establecerá su reino en la tierra tal como lo describe. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, verso 18, dice aquí un texto maravilloso en Romanos 1, 18, y dice lo siguiente. Y Romanos capítulo 1, verso 18 está diciendo claramente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿De dónde se revela la ira de Dios? Desde el cielo. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tú tienes que tener un alto discernimiento, iglesia, del Espíritu, y saber discernir por el Señor claramente, porque hoy la mayoría de la gente, tú estás hablando con ellos y te están mintiendo descaradamente. Es decir, la gente le gusta más mentir que decir la verdad. Y eso es a donde tenemos que hacerle guerra. Porque Satanás sabe que cuando tú cedes a la mentira, él tiene una legalidad para
cautivarte o para oprimirte o para influenciarte. Entonces es interesante esto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que es de Dios se conoce y le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Te das cuenta cómo encaja perfectamente esto? Aún podemos leer primera, no lo vamos a leer porque son textos bíblicos, pero para que usted tenga una base bíblica, también usted puede leer primera Tesalonicenses capítulo 5, para entender este aspecto del cumplimiento del Salmo, de la profecía del Salmo 2. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 11. Léalo en su casa, márquelo y léalo. O segunda de Tesalonicenses, especialmente el verso número 8 del capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. O también el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, desde el verso 11 al 21. Entonces, vemos la segunda razón. Dios responde burlándose de los esfuerzos del mundo por tratar de quitarlo de la escena del mundo, cuando Él es el Dios creador de todas las cosas. El tercer punto que notamos en la profecía y en el Salmo número 2 es que Dios el Padre, escuche bien, Dios el Padre promete enviar a su Hijo amado o darle a su Hijo amado la herencia suprema de todas las naciones. Nunca ningún rey se le ha dado una promesa de que sería rey de todas las naciones del mundo. Al único que se le confiere el derecho legal y nombrado y establecido por una promesa irrevocable de Dios como Padre eterno a su propio Hijo, es que Él lo haría rey y le daría la herencia de todas las naciones. Eso va a llegar ya pronto. Porque dice claramente que la herencia suprema de las naciones para derrotar a todos los que se oponen a su gobierno, a su reinado, y se cumplirá esa promesa cuando Cristo venga a la tierra, aleluya, en los tiempos finales y postreros, destruye al enemigo de Dios, a Satanás y a todos sus séquitos. Entonces todos los creyentes participarán en su reino sobre las naciones. Esa es la verdad innegable. Recuerde lo que he predicado hace poco. Nos vamos con Él y regresamos con Él. Pero los que permanecieron aquí y que tuvieron que dar hasta su vida y otros fueron torturados y todo, pues Dios tendrá misericordia de ellos, pero es importante entender el plan de Dios. Eso es lo tercero que nos muestra. El cuarto indicativo que nos da la profecía del Salmo número 2, el cuarto, es que por medio del salmista, el Espíritu Santo, aleluya, promete hacer sabio a los seres humanos que dependan de Dios y no ser sabio en sus propios conocimientos. Y los verdaderos sabios o las verdaderas personas inteligentes como tú y mi persona y los que estamos aquí, los que me están escuchando, los verdaderos seres humanos sabios, inteligentes, entendidos, son los que han hecho de Dios su eterno refugio. Debemos de refugiarnos en Dios como una promesa que tenemos la iglesia. Y en los días venideros, en ese periodo tan fatal que la humanidad tendrá que confrontar, lo único que tendrán como escape es refugiarse en Dios antes que llegue ese día terrible y difícil. Y es notorio lo que describe el verso número 2, 3, 4 y seguimos. El Salmo, entonces, diga al que está a su lado, el Salmo 2, iglesia, es un salmo mesiánico. Es decir, que profetiza la venida del Mesías de Dios Jesucristo en la etapa de su reino milenial en la tierra. ¿Sabe lo que significa Mesías, verdad? Ustedes saben lo que significa Mesías, ¿sí o no?
¿Quién sabe lo que significa Mesías? El ungido. Mesías significa el ungido de Dios. Y como Dios me ungió con Espíritu Santo y poder, Él decía, Jesús de Nazaret. Entonces esto es notorio en el Salmo. Mesías significa ungido y se aplica a Jesucristo, quien Dios ungió para redimir a una iglesia que es la que tiene esperanza de gloria y redimir también en un futuro cercano a Israel y gobernar desde Jerusalén. Por eso que, y ahora voy a tocar ese punto, por eso que las naciones anhelan, el diablo mismo anhela poseer Jerusalén, porque es la capital, aleluya, del ungido de Jehová, el ungido de Dios, donde establecerá como capital de las naciones del mundo su reino milenial, Jerusalén. Mira lo que dice el verso número 8 del Salmo 2. Te daré por herencia, ¿qué cosa? Las naciones. Vuelvo a enfatizar y a repetir, a ningún rey terrenal se dio más, no se le dio nunca esta promesa y no se le dio las naciones. Lo intentaron, pero no lograron. Una promesa que solo se va a cumplir en el reino mesiánico de Jesucristo, tal como lo describe el profeta Zacarías. Me gusta que nos detengamos a observar lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 9, verso número 10 y 12, o de 10 al 12. Mire qué interesante, esto se va a cumplir literalmente. Zacarías capítulo 9, verso 10 al verso 12. Y dice literalmente, la palabra textualmente dice esto: porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Edia y los traeré a la tierra de Galf y del Líbano. Los traeré a la tierra del Galf y del Líbano. Y no les bastará, y la tribulación basada por el mar, y herirá en el mar las ondas, se secarán todas las profundidades del río y la soberbia de Siria. Estamos hablando Líbano, Siria, están en la Biblia, acá está en esta palabra, Zacarías, y hay una determinación, una confrontación dada por Dios. Y dice, y la soberbia de Siria será derribada y se perderá el centro de Egipto, yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová, una promesa dada a Israel. Quiere decir que del año 1948, como lo hemos anunciado muchas veces, los ojos del mundo se han centrado en esa pequeña parcela de tierra que se conoce como Israel. Es una pequeña, comparando las naciones que le rodean, ¿sí o no? Entonces, si esta ha traído la atención del mundo debido a sus logros y debido a lo que ha sucedido, la existencia de Israel parece algo invencible, algo que nadie puede dominar ni controlar, porque es algo que Dios ha establecido ancestralmente de generaciones pasadas. Y existe, muchas veces quizás muchos lo ven a Israel como una isla en un mar, debatiéndose en un mar furioso que le rodea, que son las naciones, y que se esfuerza por enfurecerse y tragarse a sí mismo a toda esa nación que le pertenece a Dios. Es muy evidente. Desde que se convirtió en el Estado de Israel en el año 1948, esta pequeña nación ha hecho que el mundo centre su atención en ella. Qué tremendo, ¿verdad? Habiendo tantas naciones, todo el mundo está mirando lo que está pasando ahí. Y más ahora. Que se centre la atención en las Naciones Unidas para debatir el que está de acuerdo o no está de acuerdo de una nación. El mundo se centra en la atención en esa nación y hay una razón para esto más que suficiente. Y es que Dios aún no ha terminado con los propósitos que Dios tiene asignado para esa nación. Y eso nosotros como iglesia debemos de saberlo. Una parte importante
del fin del plan redentor de la historia de la humanidad se encuentra en la tierra de Israel. Allí comenzó nuestra salvación dada por Dios a los hombres, gentiles, judíos y a cuanto Dios el Señor llamares. La Biblia enseña que llegará un gran día para la nación de Israel, un día de liberación, un día de salvación. Y es muy notorio que todo esto ha sido planeado no por las Naciones Unidas, todo esto ha sido planeado no por una organización humana, todo esto ha sido notoriamente planeado por el Dios que creó los cielos y la tierra. Y cuando Dios planea algo anticipadamente y diseña algo anticipadamente, no hay nadie quien pueda prevalecer contra Dios. Dios lo ha anticipado, Dios lo ha anunciado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tenemos muchísimas palabras y muchas verdades extraordinarias de la palabra del Señor. Mire esta profecía. Estamos ya cada vez acercándonos a la profecía de Zacarías capítulo 1, verso 4. Capítulo 12 del verso 1 al 4. Zacarías 12 del capítulo 12, verso 1 al 4. Dice: esta profecía es de la palabra de Jehová acerca de Israel, y dice: Jehová que extiende los cielos. Así comienza el verso número 1 de Zacarías capítulo 12. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí. ¿Quién está hablando aquí? Dios mismo, a través del profeta Zacarías. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén, escuche, la va a poner como una copa. Cuando nosotros estudiamos el original hebreo de Zacarías capítulo 12, este verso que estoy leyendo y los versos que estoy leyendo, y comienzas a ver lo que dice copa, la palabra copa en original hebreo, en este pasaje, específicamente en este texto bíblico que estamos mencionando, dice, muchas veces cuando nosotros vemos copa nos imaginamos algo pequeño, ¿verdad? Una copa pequeña, una copa grande. Pero aquí, cuando se refiere la palabra profética a una copa que Israel sería como una copa que hará temblar a todos los pueblos, y buscamos la raíz del original hebreo, significa recipiente grande. Recipiente grande, que hará temblar los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén, y en aquel día, más de eso, como un recipiente grande, como una copa gigante, pero un recipiente grande. Aparte de eso dice: y en aquel día yo pondré a Jerusalén, no solo como una copa, no solo como un recipiente, sino la va a poner como una piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Esto es muy fuerte. Bien que todas las naciones de la tierra se juntaron contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo. El caballo representa la fuerza, la tenacidad, la fuerza, la fortaleza de los seres humanos. Por eso que hay un pasaje de Isaías, Isaías capítulo 30. Y dice: ellos confían en carro porque son veloces, y en jinete porque son valientes, y en caballo y esto, pero con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está el brazo de Dios. ¿Ok? Entonces esto es importante. Algunas veces la gente solamente depende de la fortaleza que aparentemente es y que no es ninguna fortaleza, pero la gente siempre acude a depender de su fuerza y no de la fuerza de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en estos tiempos proféticos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque tu fuerza no da ni para comenzar al diablo. Es importante esto. Entonces es tremendo lo que dice este pasaje de Zacarías, que se va a cumplir, es un cumplimiento profético sobre Israel en un tiempo determinado, y cada vez nos estamos acercando. Entonces nos dice: Jerusalén será una piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntaron contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, es decir, todos los que dependen de su fuerza, de su habilidad, van a ser heridos, con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera.
Lo que Dios está diciendo proféticamente es que el asedio va a venir, y esto es lo que va a suceder en primer lugar. Dice Dios: haré que Jerusalén sea una copa, un recipiente que hará temblar las naciones. La palabra normal en hebreo, ya lo hemos dicho, lo que significa. Entonces, lo que estamos viendo acá, de una forma especial, si Jerusalén será una fuente, será un recipiente, y lo compara y lo pone con este ejemplo. Si nosotros seguimos estudiando el libro de Zacarías, capítulo 12, podemos seguir viendo estos detalles. Y compara la palabra profética: será una fuente o un recipiente o una gran copa de embriaguez para todos los pueblos. Dios dice que las naciones van a atacar a Jerusalén, y esto está detallado en muchos pasajes de la Biblia, no solamente antiguo, especialmente el libro de Apocalipsis. Habrá una guerra mundial, la batalla de los siglos, y va a converger sobre la tierra de Israel. Sí, van a atacar a Israel. Proféticamente eso tiene que acontecer y suceder, nadie lo puede evitar. Y aunque nunca realmente serán capaces de llevar a cabo un gran ataque contra Jerusalén, como lo señala la profecía bíblica, porque Dios va a intervenir favorablemente, realmente comenzarán a ir tras la tierra de Israel. Y él dice que van a ser como hombres que estarán en apuros, y como hombres que temblarán y tambalearán de un lugar a otro como hombres ebrios. Pero al final se encontrarán tambaleándose como borrachos indefensos, incapaces de reclamar el codicioso premio que hoy están diciendo, y que es cada vez más lo que hay en el corazón de los humanos, de poseer esa nación. De hecho, van a estar tan desorganizados, tambaleando de un lugar a otro, que van a ser presa fácil del juicio divino de Dios. Yo le estoy diciendo esto, hermano, porque no hay por qué lamentar, porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Es para que nos revistamos del poder, de la autoridad, del valor, de la fortaleza del Espíritu de Dios. Luego dice, mire lo que dice Dios. Dios dice: les haré una piedra pesada, literalmente una piedra de carga, y se lastimarán gravemente. El significado en hebreo aquí es romperse, desgarrarse, una herida sufrida por levantar algo demasiado pesado. Y aquí vienen estas naciones para sitiar a Israel, y en lugar de conquistar a Israel, simplemente se harán pedazos en el esfuerzo, por el orgullo, la vanagloria y la ostentación, y porque quisieron dejar y borrar, de hecho, la existencia de Dios sobre la vida de los seres humanos. Naciones gentiles que piensan que van a tomar y van a apoderarse de algo, piensan que van a venir para destruirlo. Me gustan estos textos bíblicos de Zacarías, porque me impacta el saber que la intención en este momento, desde ayer, aunque han venido evidentemente desde hace muchos años, usted sabe que las Naciones Unidas en el año 2020 cumplió 75 años, ya van a cumplir 80 años que existen las Naciones Unidas. Entonces, al final del versículo 3, aquí en Zacarías, todos van a estar reunidos ahí, y en ese día, ese gran día, que es demarcado por la escatología profética, por el acontecer profético del Señor, se van a encontrar tambaleándose y se van a encontrar destrozados por dentro, porque han tratado de hacer algo que es sumamente imposible. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los va a vencer. Las potencias mundiales serán derrotadas en la batalla llamada Armagedón, tal como lo describe el libro de Apocalipsis 16:14. Me gusta este texto de Apocalipsis 16:14. ¿Y sabe quién provoca todo esto? Para que ustedes vean por qué yo dijo al principio que esto son ideas diabólicas, infernales. Mire lo que Juan recibe en una revelación tan gloriosa en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 16:14 está describiendo de una forma amplia, concisa, reveladora, lo que le estoy tratando de explicar en forma resumida. Pero este texto 14 del Apocalipsis 16 dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales.
Por eso que la iglesia tiene que orar. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y nosotros oramos que el Señor traiga arrepentimiento y la gente se arrepienta de sus pecados, de su maldad. Pero aquí esclarece y nos da un enfoque tan extraordinario para entender realmente lo que está sucediendo hoy en día, aunque muchos creyentes no quieren ver eso con claridad, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y si continuamos leyendo, el verso 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que significa en hebreo la batalla del Dios Todopoderoso. Eso va a suceder durante el final del periodo de la séptima semana, al final, cuando termine la séptima semana de la tribulación, la gran tribulación, y los gobernantes de la nación estarán poseídos, dice, ya están. Pero dice, estarán poseídos e influenciados por demonios, engañados por Satanás mediante milagros, por milagros engañosos, y entrarán en un plan de demencia que hunde al mundo entero en una gran confrontación, pensando que Dios no existe, y lo van a conocer cara a cara a través de la persona de Jesucristo. Es triunfante, es glorioso. Me gusta el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis no termina con una desesperanza para los que confían en Dios, termina con una agonía para aquellos que lo han rechazado. Pero para aquellos que han sido firmes y han mantenido su destreza de confianza, de fidelidad y de fe en el Señor, desarrollándose a pesar de cualquier situación, aleluya, el libro de Apocalipsis nos está diciendo que hay un Dios que premiará y recompensará a aquellos que han aprendido a depender y vivir para Él. Me gusta el libro de Apocalipsis, capítulo 19, el verso 19. Mira lo que dice Apocalipsis 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aleluya. Dios mismo reunirá a las naciones cerca de Armagedón en el valle, o en el valle que se llama el Valle Megido, donde casi bíblicamente se han desarrollado todas las guerras en el Antiguo Testamento, en ese mismo lugar. Entonces dice, Dios mismo reunirá a las naciones cerca de Armagedón mediante la intervención demoníaca o la influencia de espíritus demoníacos. Todas las naciones serán engañadas. Mi pregunta es, ¿por qué Dios estará del lado de Israel? Por lo menos ese día aún no ha llegado, pero cada vez está más cercano. Como se ve, las situaciones que estamos viendo ahora, tal parece que se está encaminando cada vez más cerca. Y desde que ayer escuché eso, digo, wow, esto es un avance maravilloso en lo que la profecía nos está hablando. Es verdad que hoy Israel está en la falta de fe. No tienen fe. Y lamentablemente rechazaron al Mesías verdadero que vino hace casi 2000 años atrás. Al Señor Jesucristo. Sin embargo, en ese día futuro que la Biblia nos habla proféticamente, dice la Biblia literalmente, ¿sabe lo que va a pasar? Dice, llorarán por aquel a quien han traspasado y le habían dado muerte y lo habían rechazado diciendo que no era el Mesías cuando era el verdadero Mesías. Mas Dios tendrá misericordia de ellos y salvará a miles de ellos. Mientras tanto, iglesia, ¿qué debemos de hacer nosotros? Pues Dios nos manda a nosotros seguir proclamando su verdad. El evangelio de Jesucristo al occidente, al oriente, al norte, al sur, al este, al oeste, donde quiera, para que, aleluya, podamos alcanzar más almas a los pies de Jesucristo. El Señor nos ayude a entender
los detalles que están pasando y aconteciendo y comparémoslo con esta palabra, porque es maravilloso. Ellos están decidiendo eso, pero ya mi Dios amado, eterno y sublime, soberano, omnisciente de toda gracia y don perfecto, lo ha revelado eso a través de la Sagrada Escritura y lo ha declarado a través de sus profetas, Antiguo y Nuevo Testamento, y lo ha revelado en la revelación del libro de Apocalipsis. Hay muchas cosas que tenemos que seguir impartiendo, porque esto nos va preparando. Nosotros no podemos ser personas que desconozcamos los acontecimientos, sino que, ¿sabe una cosa? El Señor nos dijo y nos habló que a través de la revelación, a entender la palabra, los entendidos entenderán. Nosotros tenemos el espíritu de adelantamiento, porque sabemos que todo eso está siendo encauzado a esa forma bíblica y profética. El lunes voy a estar hablando acerca de en qué concierne la reunión del domingo 22 y lunes 23. ¿Qué es lo que quieren hacer? Eso es aún también nos da los detalles de la palabra profética. Que el Señor nos ayude a discernir los tiempos. Que el Señor nos dé la gracia y nos sustente de una forma especial y poderosa para poder entender en los tiempos que estamos confrontando. La mayoría, simplemente una pequeña introducción para que usted venga al culto de oración el lunes, pero voy a estar hablando de esto. La mayoría de las personas no tiene idea qué es la cumbre del futuro y por qué están diciendo que la intención de ellos, uno de los principios que ellos quieren hacer es crear 2.0. ¿Qué es 2.0? Venga el lunes. A orar y a escuchar esto, las dos cosas. Por eso que la ONU quiere mucho más control sobre los asuntos globales y el pacto para el futuro que está programado para ser adoptado durante la cumbre del futuro que se celebrará el 22 y el 23 ahora de septiembre y contribuirá en gran medida a hacer eso realidad. Pero a pesar de que la cumbre del futuro está a solo unos días de distancia, casi nadie está hablando de ello, ni siquiera ninguno de los líderes o los principales medios de comunicación lo están ignorando y nadie está hablando de ello. Pero necesitamos entender que el mundo hoy está tomando, bajo un sistema de engaño y de confusión, enormes decisiones que afectan al mundo entero. Por esta razón voy a estar hablando de esto, y una de las cosas que vamos a orar, vamos a terminar y vamos a orar. Pero una de las cosas que me sentí inquieto hace unos días, y mientras estaba estudiando y estaba viendo, le hablé con mi esposa y le dije, ¿sabe qué? Me está preocupando una palabra que utiliza mucho la gente en la iglesia y en los círculos cristianos y en las conferencias, y es la palabra empoderamiento. Cuando yo siento un clic de una palabra, la comienzo yo a estudiar. Así como el clic que sentí cuando comencé a estudiar y comencé a decir que Dios no es sobrenatural. Dios es todopoderoso. Todavía hay mucha gente que sigue usando la palabra sobrenatural. No les llegó la luz, no tienen luz, pero bueno, Dios es todopoderoso. Toda la parte de lo que es sobrenatural tiene que ver con el mundo de las tinieblas, pero no con Dios, ni su gracia. Y la palabra empoderamiento, ¿cuánto escucharon esa palabra empoderamiento? La predican, la dicen en las corporaciones, la hacen en el trabajo. Esto te va a empoderar, y el empoderamiento para aquí, el empoderamiento para allá. Y voy a traer el significado de esa palabra, de lo que significa empoderamiento. Pero esa palabra empoderamiento, esa palabra de empoderamiento la voy a predicar muy posiblemente el domingo. Empoderados por Satanás o levantados por el Dios de la gloria. Porque la gente cae. Y como todo el mundo lo nombra, una palabra la hacen general. Y como todo el mundo nombra, ahora vamos a hablar del empoderamiento. Sí, hermano, empodérate. Iglesia, empodérate. Empoderamiento por aquí, empoderamiento por allá. Y no sabemos lo que significa la palabra. Y estamos usando una palabra que tiene que ver más con las tinieblas que con Dios y su palabra.
Dios no tiene nada que ver con esto. ¿Y sabes por qué tenemos que enseñar esto? Porque el empoderamiento lo que intenta hacer es menoscabar la existencia de Dios, igual que lo que acabo de enseñar. Pero tenemos que glorificar al Señor de todo nuestro corazón. Porque el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que ponte de pie ahí donde estás. Gloria al Señor. Nos alegramos de ver a Mónica Anaí. Gloria al Señor. De vez en cuando se acuerda de nosotros. Qué bueno. Gloria al Señor. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. No sé si alguien aprendió algo, pero espero que si hay una cosa es que nosotros no podemos ser como el avestruz. ¿Sabe lo que el avestruz hace? Escarba y esconde su cabeza en tierra o en la arena. No. Nosotros tenemos que levantar nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a diestra del Padre, y seguir hablando de estos detalles y hablar de esto, porque, gloria al Señor, nosotros no podemos aprender del camino de las naciones, sino de lo que Dios nos revela a través de su palabra. A Él glorificamos, a Él damos gloria y a Él damos alabanza. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, queremos darte la gloria a ti que te pertenece. Queremos reconocer, Señor, que tú tienes control de todas las cosas. Señor, nada escapa de tu control divino. Todo está sujeto bajo el gobierno y la soberanía de tu Espíritu. Señor, dependemos de ti, no de nosotros. Dependemos, Señor, de la confianza que hemos depositado en ti, autor y consumador de todas las cosas. Señor amado, levanta a tu iglesia en estos tiempos donde existe espíritus demoníacos que influyen y que engañan a la mayoría de las personas, a la mayoría de los seres humanos, haciéndoles caminar contrario al propósito de tu voluntad divina, encaminados hacia lo que es la vanagloria y el orgullo de esta vida, y haciéndoles creer que no necesitan de tu presencia ni de tu gracia bendita. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a orar y a clamar e interceder, que cuando veamos todos estos acontecimientos que están rodeándonos y de la cual somos testigos evidenciales, podamos comprender que todo está marchando de acuerdo a lo que tú has planificado y diseñado de antemano. Los hombres intentan hacer sus propios caminos. ¿Por qué se amotinan las gentes y las naciones y piensan cosas vanas? Oh Señor, piensan cosas vanas. Señor, ayúdanos a ver lo que tú nos quieres revelar. Danos, Señor amado, plenitud de gloria para poder entender todo lo que viene de parte tuya hacia nuestra vida. Queremos ser entendidos y queremos, Señor amado, comprender que no estamos viviendo en cualquier tiempo de la historia humana, sino en el mejor de los tiempos del acontecer profético. Padre, te pedimos que tú traigas esta revelación a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a los adultos, a los padres, a las madres, a las familias completas, Señor, y que podamos, Señor amado, entender que nuestra esperanza es cada vez mayor en ti. Que estamos profundamente arraigados en lo que tú nos has hablado y lo que tú nos estás revelando. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, pon tu mano de misericordia, de sanidad y de milagros sobre cada persona. Que toda persona que necesita el milagro tuyo pueda, oh Dios, obrar el milagro que sea necesario. Señor, interviene en sanidad. Hacemos guerra a todo espíritu demoníaco que quiera atacar, enfermar o dañar nuestro cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y estamos seguros, Señor amado, que tu palabra es en ti sí y amén. Y que ninguna palabra volverá a ti vacía. Y que cuando tú dijiste que por la llaga de Jesucristo somos sanados, es que somos sanados. Señor, por eso te pido, Dios, que tú extiendas tus manos
sobre cada uno de tus hijos, tus hijas, tus siervos, tus siervas, aleluya, en esta casa y en donde quiera nos están escuchando. Señor, manifiesta el poder de milagros. Tú nos dijiste, Señor, que viene un avivamiento poderoso de milagros, de sanidad, de liberación, Señor amado, para que tú comiences a crear órganos donde no hay, tejidos donde no hay. Que la parte que está siendo afectada sea corregida y sea sanada y sea restaurada en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque cuando hablamos tu palabra, Señor amado, toca cada cuerpo, toca cada vida. Y cada órgano y tejido y cada parte del organismo y de nuestro cuerpo físico, Señor, es activado para funcionar correctamente y para desintegrar en tu nombre y bajo el poder de la promesa de tu sanidad divina, aleluya, ser libres por completo. Los que nos están escuchando a la distancia, Señor, extiende tu mano de sanidad. Levántalo, Señor amado, de todo tipo de enfermedad, como se llame. Desaparece, Señor, todo tumor, quiste, fibroma, lo que sea, en el nombre de Jesús de Nazaret. Desaparece la miopía, el estrabismo, la ceguera, la sordera, Señor, el artritis, el reuma, la parálisis, cual sea el nombre de la enfermedad que afecta a cualquier cuerpo humano, sea sano en el nombre de Jesús. Con la palabra y en el nombre glorioso de Cristo. Toca, Señor, ahora cada cuerpo. Toca cada organismo. Señor amado, porque creemos en ti, Señor. Y nunca serán avergonzados cuantos en ti confían. Glorifícate en esta hora, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, porque tú eres Rey de reyes, Señor de señores. El único que tienes poder para deshacer toda obra de tinieblas y para quitar toda dolencia y toda enfermedad del cuerpo. En el nombre de Jesús te doy gloria y honra. Gracias, Señor mío. Gracias, Espíritu Santo, por darnos la certeza y la seguridad de lo que tú nos has hablado. Ayúdanos, Señor, a profundizar cada vez más en tu palabra. Señor, gloria a tu nombre por siempre y para siempre, los méritos de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes en tu bendición, que tú nos cubras bajo la cubierta de tu Espíritu Santo. En ese nombre precioso y bendito de Jesucristo, a quien damos toda la gloria, a quien damos toda la honra, a quien damos toda la alabanza, Señor amado, porque a Él pertenecemos. Y solamente estamos para adorar y glorificar y servirte de todo nuestro corazón. Señor, desde aquí queremos pedirte que tengas misericordia. Misericordia de las naciones del mundo. Misericordia, Señor, de Israel. Señor amado, que tú en medio de esta situación te reveles, trae arrepentimiento en la nación de Israel. Trae, Señor, aleluya, arrepentimiento para que vuelvan sus corazones a ti. Que puedan verte que tú eres el Dios que has dado promesa. Y la mayoría se han olvidado, pero todo lo que tú has establecido y diseñado de antemano proféticamente, lo cumplirás. Y no habrá nada, ni nación, ni mundo que pueda impedir lo que tú has establecido. Señor, ayúdanos, danos, Señor, la verdadera y correcta revelación de tu palabra, para que nada nos engañe y nada nos desvíe y nos distraiga. Reprendemos, Señor, todo aquello que de una u otra forma quiere crear cargas innecesarias. Todo aquello que quiere crear cargas innecesarias. Todo aquello que quiere distraer la atención a tu palabra y a tu búsqueda. Señor, estamos orando para que una unción de oración venga sobre todo tu pueblo, sobre toda tu iglesia. Porque así es cuando alcanzamos a discernir
Señor, y comprender lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús, te damos gloria y honra por Jesucristo. Llévanos en la paz de tu Espíritu. Llévanos en la cubierta de tu presencia. Guárdanos donde quiera. Líbranos de todo mal y peligro. Líbranos de todo mal y peligro. En el nombre de Jesús, para tu gloria y honra, te lo pedimos. Amén y amén.